Hace mucho tiempo, en una época donde el mundo era blanco y negro, el mundo del cine era regido por las terribles bestias gigantes, tales como la octava maravilla, la bestia que vino de Venus, e incluso algo tan simple como un insecto con tamaño colosal, pero hubo una criatura que destacó sobre los demás, un monstruo que se convertiría en leyenda, cuya presencia marcaría la historia del género de monstruos gigantes, nada más y nada menos que la bestia de las 20.000 brazas, el mítico Redosaurus, pero mientras esta criatura quedó enmarcado en la historia del cine, hubieron otras que no tuvieron tanta suerte, como su rival en esta ocasión, Baran, el Increíble, quien ha tenido la mala suerte de ver cancelado cada proyecto relacionado a él, por lo que como tributo a su historia, hoy tendrá la oportunidad de mostrar su valía, al enfrentar a un titán del cine de monstruos, así que veamos si la criatura increíble es capaz de derrotar al padre del rey de los monstruos. Como último superviviente de su especie, fue liberado de su estado de hibernación al ser descongelado por una prueba atómica en el Círculo Polar Ártico. Tras la descongelación, el Redosaurus se dirigió a lo largo de la costa este de Norteamérica hacia su hogar original. Durante su migración, destruyó todo lo que se interponía en su camino. Una vez que llegó a Manhattan, empezó a destruir todo a su paso, siendo encarado por las tropas militares, fallando en cada intento para detener a la bestia, al menos hasta formular el plan de inyectar un isótopo radiactivo en una de sus heridas, no siendo una tarea sencilla, pero en el final, el Redosaurus finalmente caería, para descansar finalmente junto al resto de los suyos. Sus dientes desgarran partes de una montaña rusa. Aplasta por completo un coche. Puede levantar y arrojar coches usando su boca. Con una pisada suya aplasta por completo un vagón de tren. En pleno despertar, provocó un derrumbe en terreno helado. Durante su viaje por el océano, hundió un barco pesquero. Sacudió toda una montaña rusa. Tras el mítico momento donde derribó un faro, se mencionó que múltiples estructuras en su camino sufrieron el mismo destino. Well, that's it. No storm, no earthquake, nothing. But that lighthouse was destroyed completely. Coast Guard Station 37 reported minor shore wreckage along the Massachusetts coast. Several isolated buildings were destroyed. Dañar o atravesar la estructura de edificios no representa problemas, siendo algo calculado con la potencia de edificio grande. No por nada fue declarado como el mayor desastre en la historia de Nueva York. The death and destruction of what is already the worst disaster in New York's history. Luego de ser detectado por un radar, rápidamente desaparece para no ser notado por los militares presentes. A lo largo de la cinta, se ve que el Redosaurus viajó desde el Ártico a Nueva York, haciendo múltiples paradas turísticas para provocar daño en estructuras. Reaccionó al disparo de una lanzamisiles, lo que implica una reacción de 81 metros por segundo. El uso de armas de fuego fue totalmente inútil contra él, al punto de que el ejército se cuestionó cómo matar a la criatura. This is full-scale war against a terrible enemy such as modern man has never before faced. Ordinary bullets have no effect, and a method of destroying the awesome creature has not yet been formulated. Incluso los impactos más poderosos no podían atravesar su cráneo de 3 pulgadas. It'd take a 3-inch shell to penetrate that skull. His skull. It's at least 8 inches thick. El uso de descargas eléctricas e impactos de lanzamisiles solo causaban heridas menores en el animal. Pensando en usar lanzallamas incluso para enfrentarlo. Should have used flamethrowers. I would have cremated the beast and the plague with it. Flamethrowers, the smoke would have carried the blood particles just as far as the air. No, it will have to be reduced so that not even a cinder would remain. Pero al final, usaron un proyectil de isótopo radiactivo para matar a la criatura. There's only one way to beat him. How?
radioactive isotope. Shoot it into him and destroy all that diseased tissue. Y aún con esas, el efecto demoró, pues la criatura incluso se dio el lujo de sobrevivir al fuego de su alrededor mientras se negaba a morir. La fisiología del Redosaurus es excepcional, pues gracias a ella logró permanecer en un estado de hibernación, pasando siglos enteros en reposo sin necesidad de ninguna fuente de sustento. Isn't it possible that an animal could have been trapped in that ice, caught in those suddenly freezing temperatures and locked in? Then, when we released the bomb, the heat generated melted the ice in which this beast was imprisoned and freed it. Bringing it back to life after 100 million years. Couldn't it have been in a state of hibernation? After all, bears live through a winter under somewhat similar conditions. El herir a la criatura es un hecho contraproducente, pues su mera sangre lleva consigo una poderosa toxina. The monster's a giant germ carrier of a horrible virulent disease. Contact with the animal's blood can be fatal. If you use shell fire, who knows how far the air will spread the particles of it. The entire city can be endangered. Es de resaltar que el efecto no tarda más de unos pocos segundos en afectar al individuo. Look, Colonel, something's funny. Most of the detail there. Well, they're out. Out on their feet, sir. La táctica del isótopo fue considerada tomando en cuenta lo impredecible que resultó su regeneración, pues en cuestión de minutos la herida que tenía se estaba cerrando. Es de mencionar que puede desplazarse en profundidades marinas sin problema alguno, paso inadvertido ante el frío del Ártico y el reciente contacto con material nuclear que impactó hirió donde estaba. Aparentemente era inmune al fuego, aparte de mostrar resiliencia a las descargas eléctricas. En apartados como la inteligencia, no habría mucho que destacar sobre la criatura, si bien representó una amenaza para el ejército, seguimos hablando de un animal salvaje que se guiaba mediante instintos, pero aún así, destaco que pudo retener el recuerdo del lugar donde vivía su especie antes de la hibernación, viajando tantos kilómetros y destruyendo todo en su camino, pasando casi inadvertido. Con lo anterior, queda en claro cuánto perdura su estamina, pues recordemos que todo su viaje se lleva a cabo en cuestión de días, y aún con esas, lleva a cabo una guerra en Nueva York él solo, por lo que su aguante es resaltable. Su durabilidad es más o menos destacable, con piel a prueba de balas y una regeneración decente, el Redosaurus pudo sobrevivir a todo lo que el ejército le arrojó, teniendo que recurrir a una medida inesperada que no hubieran descifrado si no fuera por ayuda científica, que ya que estamos, uno podría contar al isótopo como su única debilidad, terminando así, el análisis de la bestia de las 20.000 brazas. Tras siglos de descanso en las profundidades de un lago, sería la intervención humana la que despertaría a Baran, una antigua criatura que para los locales, era un dios que desataría su ira contra la humanidad por la osadía de pisar sus tierras, cosa no muy alejada de la realidad, pues al despertar, Baran no buscaría otra cosa que no fuera causar daño, volviéndose una amenaza para el pueblo nipón, quienes partirían en una carrera contra el tiempo para detenerlo, usando todos sus recursos para encontrar la forma de matar a la bestia, finalmente ideando una estrategia muy particular, pero que finalmente lograría detener a la criatura, quien en un momento de desesperación, volvería al mar para al menos así, morir en paz en las profundidades. Aplastó una camioneta fuera de cámara, dejándolo como una hoja de papel. Se recargó en dos colinas cercanas para empezar a provocar derrumbes. Caminaba a través de variedad de cabañas de una aldea. De forma involuntaria, su cola mandó a colar un lanzamisiles. Golpeó el interior de una cueva para provocar un colapso en el interior de la misma. Destrozaba aviones militares de gran tamaño como si nada. Atravesaba edificios de una base militar con la cara. Sin importar el tamaño. Gracias a su habilidad de planear, Baran puede recorrer grandes distancias para desplazarse. En el agua es lo mismo, a pesar de su tamaño recorre cientos de metros en segundos. Pero su mejor hazaña, fue interceptar un avión militar, que vuela a 537 km/h.
El ejército usó todo su arsenal en contra de él para intentar matarlo, dándose cuenta de lo inútil que era en su contra. Incluyó impactos de balas, tanques y lanzamisiles. Discutiendo que sus mejores armas no podían lastimarlo, obligándolos a usar armamento que atraviesa acero. Soportó los impactos de un portaaviones y la explosión de decenas de minas marinas. Formularon la estrategia de hacer que tragara una dinamita especial, que destruía el interior de una estructura, que era 20 veces más poderosa que la dinamita convencional. Al llegar a tierra, fue impactado por un explosivo debajo de él, seguido del impacto de tanques, aviones y armas de fuego. Cayendo directo en la trampa del ejército y tragando dinamita, resistiendo algunos momentos antes de caer muerto. Baran es una criatura trifibia, lo que significa que puede desplazarse en tierra, agua y cielo, caminando a través del suelo, con garras y pinchos que desgarran la roca. Sumergirse en las profundidades por largos periodos no es inconveniente, pues se desplaza sin problemas. Sus membranas en los brazos le permiten planear a través de cualquier distancia. Aparentemente, puede producir fuertes vientos. Un disolvente que purgaron en su lago, fue incapaz de matarlo. Su piel es lo suficientemente flexible para evitar ciertos tipos de daño. Posee una regeneración que permite curar heridas internas, aparte de poder vivir durante millones de años. En apartados más técnicos como inteligencia, Baran no se distancia mucho de un animal que se guía por instinto, resaltando solo en momentos clave, como cuando fue herido y tuvo que esconderse en las profundidades para evitar un combate, además de representar una gran amenaza para el ejército japonés, dominando sus capacidades a través de los 3 elementos. Baran mostró ser incansable, pues duró varios días en una lucha constante contra el gobierno, teniendo pequeños descansos para recuperar el daño que le provocaron, pero siguiendo también su destrucción a través de Japón. Su durabilidad y resistencia es lo más destacable, como vimos antes, puede tomar grandes cantidades de daño y seguir en pie, sean impactos de balas, misiles y detonaciones, e incluso el daño provocado en su interior, siendo un tanque viviente. Y para terminar de una vez, Baran es sensible a la luz, pues esta puede distraer su atención y desviarlo de su objetivo. Dos criaturas cuyo letargo de siglos fue interrumpido por la intervención humana, que fueron perseguidos por fuerzas militares, con una fisiología terrestre o marina, cuya resiliencia al daño los volvería inmune a todo el armamento humano, siendo derrotados por un arma especial, el dios de la montaña contra el padre de Godzilla. ¿Qué criatura prehistórica ganará el combate? Similar a casos anteriores, los aspectos físicos no determinarán el resultado, pues a pesar de que ambos rondan la misma categoría, su velocidad es similar y su resistencia es lo único que varía. Es por razones totalmente diferentes que veremos al ganador. Lo primero a considerar es que si bien ambos son animales, guiados por nada más que instintos, Baran pareció mostrar algo más de razonamiento, sumado a una mayor agilidad y garras que le permitirán manejar al reptil, pues aunque fuerte, el Redosaurus no tiene mucho que hacer en un combate directo contra un depredador bípedo, cuando mucho podría tratar de morder a Baran para defenderse, esperando que esto le lastime, pues recordemos que posee una piel flexible que desvía el daño, por lo que tiene oportunidad de resistir mordidas, pero entrar en combate directo capaz no sea la mejor opción, pues si en algún punto Baran logra lastimar de verdad al reptil, provocará un sangrado que marcará su sentencia, pues aunque el volador sea increíblemente resistente, no es a prueba de sustancias letales, como lo es la sangre de la bestia, cosa que solo demoraría un par de segundos en afectarlo, quedando a merced del reptil terrestre. Uno podría pensar en varios escenarios, pero realmente todo sería volver a lo mismo. Si el Redosaurus sangra, Baran puede darse por muerto, ya sea luchando en tierra o agua, no habrá una diferencia. La ventaja aérea solo sirve para mantener distancia, pero no hay forma de usar esto a beneficio. Baran debe matar al Redosaurus de una forma u otra, pero no tiene cómo evitar el sangrado, y es que aún si lo mata,
vida, la mera expulsión de toxinas del cadáver será suficiente para acabar con él, así que tan anticlimático como suena, hacer sangrar a la bestia de las profundidades terminará por traer el final del dios de la montaña.